Bueno, vamos a empezar con los hiraganas. Bueno, ahí están en orden. Gra, ri, gru, gre, gru. Son 2 trazos, una diagonal y otra que forma como un 5. Entonces, esto es ra. Después tenemos ri, que también tiene 2 trazos. Primero esta con ganchito y después bajamos. A veces uno se va a encontrar como así, dependiendo de la tipografía. Gru, que es como podríamos decir un 3 con un colochito, y es un solo trazo. Y el Re, primero una línea vertical, totalmente vertical, y después una por allá, una me devuelvo, y después, y ahora sí, sigo el trazo. Entonces son 2 trazos. La línea hacia abajo, uno cruzo, 2 cruzo, y al tercero, y terminamos con ro. Ro es muy parecido a ru, nada más que sin colochito, entonces un 3 más 5. Y es un solo trazo también. Entonces ahora vamos a ver la lista de palabras. Sakura, la flor de cerezo, ese es un sakura. Y es un árbol que florece solamente en primavera. La flor dura como 5 días. Hay festivales y todo, se llama el Hanami, para sentarse debajo de los árboles de cerezo, simplemente estar ahí y pasar el rato con las amistades. Y tenemos Mori, que ya vimos el kanji también, y es bosque. Tonari, que si recuerdan la famosa película de Tonari no Totoro, de Totoro el de al lado. También tenemos Kusuri. Ven, como lo que yo les decía, que en esta tipografía, el eri sí es como así, pero el que vimos es así. Kusuri es medicina, como las pastillas que uno consume y así. Hemos visto ahora que hay varias palabras que suenan igual, pero significan cosas diferentes y por lo tanto tienen kanjis diferentes. Kaeru es rana o puede ser regresar. Supongo que han escuchado, ¿verdad? Que para ellos el sonido de las ranas es quero, 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 quero. ¿Qué? Quero, quero, quero. Ellos, cuando es un sonido, tienden a repetirlo. Cuando es una cuestión más de onomatopeya, que llamamos. Si han escuchado también en las series y en películas que dicen Okari nasai, cuando regresan a la casa, es ese mismo kaeru de regresar. También tenemos kuruma, que la vimos la sesión pasada, y significa carro. Bueno, autocoche, carro para nosotros. También tenemos rekishi, que es historia. Tenemos kore, sore, are, que es el pronombre que hemos visto de la segunda sesión. Ya podemos escribir kore, porque ya tenemos sore y are. Ya los tenemos todos. Más chiquitín. Bien, siguiente lista son los adjetivos. Entonces tenemos karui, es ligero. Hiroi es amplio o ancho. Shiroi, que es blanco. Digamos, cuando yo digo que algo es blanco, usamos shiroi. Si voy a hablar del color blanco como sustantivo, es shiro, sin la i. Y ahorita vamos a ver por qué. Y también tenemos atarashi, que eso significa nuevo. Hay otro que no incluí, que es ki, de,
I. Kirei. Kirei es limpio o bonito. Vamos ya a terminar con los últimos 3 hiraganas. Wa, wo, n. El primer hiragana tiene solamente 2 trazos. Igual, hacemos una línea y vean que se parece a re. Una cruza, vuelve a cruzar. Entonces, vean las diferencias. Este es wa, este es re y este es ne. Vean que son diferentes, se parecen, pero son diferentes. ¿Y por qué a veces se parecen los hiraganas? Creo que ya se los había mencionado en la primera sesión, pero igual lo repito, los hiraganas nacen de los ideogramas chinos, ¿verdad? Cuando ya pasan al japonés, los llamamos kanjis, pero en chino no se llaman kanjis. Entonces, vienen de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos simplificaron su escritura. Los japoneses simplificaron la escritura como la simplificaron también los coreanos. Entonces, toman los ideogramas y hacen este tipo de figuras ya con sonidos específicos, ¿verdad? Porque como hemos visto, los kanjis tienen un montón de sonidos y entonces es bastante complicado para aprender. Entonces simplificaron la escritura. Y por eso es que muchos se parecen. Después tenemos UO. Son 3 trazos. Línea horizontal, algo que podríamos decir que es como una H, con esta parte un poquito más salida, por decirlo así, más abajo. Vean que no son así, sino que esta es un poco más larga. Y como una C. Esto se lee UO. Aunque generalmente se dice O. Esto no es exactamente una palabra, o sea, no se usa para palabras, sino que es una partícula que me conecta el complemento directo con el verbo. El verbo va al final en japonés. Entonces, este no lo vamos a ver en palabras en sí, sino en oraciones cuando tengamos un verbo. El verbo que no es ser, no es des. Son otros verbos que vamos a ver en la siguiente sesión. Y terminamos con un, el sonido de N, que es un solo trazo. Podríamos pensar que se parece a una L muy decorada. En la imagen tiene esto como más levantado. Es igual, es una cuestión tipográfica. Yo estoy más acostumbrada a hacerlo un poquito más bajito. Bien, vamos a ver la lista de palabras. Watashi, que significa yo. Algunas personas, de hecho, le dicen watashi, porque es ese sonido wa. Pero en realidad es más común escucharlo como watashi. Watashi. Recuerden que cuando tenemos watashi wa, es el mismo sonido, pero no se usa este hiragana. Ese lo vimos hace 2 sesiones. La partícula wa es con el hiragana de ha, pero como partícula suena wa. Vean que también está wakaru, que el ru también lo acabamos de ver. Wakaru es entender. Entonces, cuando yo entiendo, digo, wakarimasu. De hecho, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿wakarimasu ka? Y ustedes me dicen, hi, wakarimasu. Y si no entienden, es wakarimasen, que esto lo vamos a ver la próxima sesión cuando veamos ya los verbos que no son des. Kawaii, que supongo que lo han escuchado un montón de veces. Una palabra, bueno, que no estaba en la lista y que también se está usando muchísimo. Por eso me acordé. ¿Quién lee eso? Kokoro. Ajá. Que también está muy de moda, justo en el Kokoro. La primera vez que yo escuché eso dije, porque además fue un chiquillo que me lo dijo y yo dije, me hizo como mucha gracia. No se veía muy fan del anime.
Entonces me hizo gracia. Ok, entonces kokoro es corazón. Tenki es clima. Denki, vean que son casi iguales, pero el primer hiragana tiene ten. Denki, que es electricidad. Y obviamente tiene diferentes kanjis también. Koen, que significa parque. Kenka, también, bueno, ahora que Paula dijo de Shingeki no Kyojin, es una palabra que uso muchísimo ahí. Kenka, que es pelea. Y, bueno, y tenemos, bueno, importantísimo, Nihon, Nihon. Ya ahí tenemos entonces Nihon, que de por sí casi nunca se la van a encontrar así escrita, ¿verdad? Siempre va a ser en kanjis, pero no está de más. Y Onna, que también vimos el kanji hace 2 sesiones. Como Onna no hito, Onna no ko. Entonces, ahí, Onna. Vean que la N se pronuncia doble, Onna. Y hay otra palabra, kaban es bolso o salveque. Hay un juego, ¿verdad? Que es que ustedes, yo digo una palabra y con la última sílaba que yo dije, la otra persona tiene que decir la siguiente palabra. Cuando alguien quiere terminar el juego, utiliza cualquier palabra que termine en porque ninguna palabra en japonés empieza con ninguna. Y yo haría trampa como empezarla con la sílaba na, pero ellos no, porque para ellos no tiene ningún sentido. Shiritori se llama el juego. Aquí el asistente están todas. No, udon también. Udon son los fideos. Vamos ahora sí con la gramática. Están los adjetivos terminados en i, que se les llama ikeyoshi, y los adjetivos no es que terminan en na, pero no terminan en i, entonces les llaman na, nakeyoshi. Entonces vamos a ver primero los que terminan en i. Bueno, ahí ustedes pueden ver que de hecho la i nunca forma parte del kanji, porque eso es lo que lo convierte en un ikeyoshi. Tenemos shiro, que era blanco, blanco el sustantivo, pero si yo hablo del adjetivo, necesito agregarle la i, shiroi. Y así pasa con todos los colores. Aka, akai. Aka es rojo, ¿verdad? Y akai. Ao, azul, aoi. Kuro, negro, kuroi. Entonces, bueno, no con todos, pero Midori no es, termina con i, pero no termina con la sílaba i. Entonces no cuenta. Midori sería en ese caso un nakeyoshi, que es el que vamos a ver ahora después. Entonces, este i es el que me dice que es un ikeyoshi. ¿Y eso qué implica? Bueno, si yo hago konopen wa kuroi desu. Konopen. Si yo quiero decir que el lapicero era negro, yo no digo deshita. Bueno, aclaración. El pasado del verbo des es deshita. Deshita. Este es el pasado del verbo des. Pero cuando yo hablo de los ikeyoshi, o sea, de los adjetivos terminados en i, lo que yo conjugo no es el verbo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Era, será, fue, fuiste, lo que sea. Es el adjetivo lo que se conjuga. Entonces, ¿cómo hago? Quito la i
Y en este caso, agrego kuro kata. Kuro kata. Lo que yo les había dicho, eso es lo que llamamos una tsu pequeña. La tsu pequeña lo que hace es que me repite el sonido, es como si lo cortara. Kata. No es kata, sino es kata. Sí, no sé si escuchan como ese cierre. Siempre que yo voy a decir algo en pasado para los ikeoshi, lo uso con kata. Profe, entonces digamos, a lo que yo entendí es que siempre que es un ikeoshi y es en pasado, este en la oración es el que se tiene que cambiar. Como estamos acostumbrados a cambiar el verbo, aquí no, aquí se cambia entonces. Si es un ikeoshi, lo que se cambia o lo que se modifica es el adjetivo, o sea, el ikeoshi. Sí, exacto. Okay. Eso pasa con los ikeoshi. Con los nakeoshi vamos a ver que no. Y el des no se cambia. Como en inglés cuando usamos el did, sino que el verbo mantiene su forma, digamos, presente. Es igual. Ya tengo marca aquí de pasado, entonces no la necesito aquí. Y entonces tenemos ahí varios ikeoshi. Entonces, igual, ides es muy bueno. Yokata estuvo bien. Warui es que es malo, o en caso de comida que no sabe muy bien, sabe horrible en realidad. Warukata. Vean que Oki, por decirlo así, también tiene doble I, porque esta se le quita. Pero después tengo la otra I. Entonces yo quito esta I. Oki kata. Entonces queda una I porque es la I de esta sílaba. Profe, y otra pregunta. Se le tiene que agregar kata a todos los ikeoshi, ¿verdad? Los ikeoshi cuando hablamos de pasado. Tenemos también chisai. Vean que es chi, ¿verdad? No es shi. Chisai. Chisa, kata. Quitamos la I. Chisa, kata. Wakai. Waka, kata. ¿Verdad? Ya los que estamos en estas edades, en algún momento fuimos jóvenes. Y ahora vamos a verlo en negativo. Konopen wa akai desu. Y yo digo, son toque. Pero este pen no es akai. Pues, ¿qué hago? Nuevamente quito la I, ku, na, I. Kunai es el negativo para los ikeoshi. Aka kunai desu. Konopen wa aka kunai. No es rojo. Igual, el verbo des no se toca, porque lo negativo me queda aquí. Y entonces tenemos hidoi, que significa cruel, que supongo que también han escuchado mucho en los animes. Hido kunai. El negativo en pasado es la mezcla de estos dos. Kuna kata. Entonces esto es era. Esto es no es. Y esto no era. Sugoi, que bueno, que también es súper conocido. Sugoi, sugokata, sugokunai, sugokunakata. No era o no fue. Bien, tenemos los nakeoshi, que son los que no terminan en i. Entonces tenemos, por ejemplo, vaca. Vaca, típico también de anime. Vaca des. Con los nakeoshi, el verbo es el que cambia.
no el adjetivo. En los ikeoshi, el adjetivo es el que cambia, no el verbo. Baka deshita. Ya no es des, sino es deshita. Es el pasado. El negativo. El negativo lo vimos un poco la semana pasada. Ya arimasen. Profe, entonces ese es lo que se le tiene que agregar para conjugar el verbo en pasado con los nakeoshi, que es deshita. Y el Exacto. ya arimasen es para hacerlo igual, pero en negativo. Ajá. Baka ya arimasen. Eso lo van a escuchar muy poco en los animes porque ellos usan una forma resumida. Yanai es la manera resumida y por lo tanto más informal de ya arimasen. Esta es la que posiblemente sí van a escuchar en los animes. Baka yanai. Pero la forma larga y por lo tanto más formal y la que si ustedes van a Japón se la recomiendo, ya arimasen. Kire. Kire, bueno, termina en i, pero no es un ikeoshi, es un nakeoshi. Es como esas excepciones que hay en todas las lenguas. Pero de hecho, en kire, si no me equivoco, la i está integrada en el kanji. En cambio, en los ikeoshi, vean que estaba aparte. ¿Por qué? Porque yo tengo que quitarla. Entonces, kire ya arimasen. No está bonito o no está limpio, que también es una palabra que usan para limpio. Kire ya arimasen o kire yanai. Kire des, kire deshita. ¿Y cómo hago el pasado negativo? Arimasen deshita. Es realmente pego este con este. Yume, que es Yume es famoso. Yume ya arimasen deshita. No era famoso. Ese es el negativo en pasado. Primero el negativo y después el pasado. Igual pasaba en los ikeoshi. Primero el negativo, kuna, y después el pasado, kata. Anzen es seguro. Anzen deshita. Anzen ya arimasen, qué sé yo, San José. San José wa anzen ya arimasen. Estoy hablando de presente. Y no sé si yo estoy hablando de mi viaje a Punta Arenas la semana pasada, que me pasó algo, digo anzen ya arimasen deshita. No fue seguro, algo me pasó. Seguro de que es peligroso, de que no es peligroso. Bueno, eso. Hen, que también de fijo lo han escuchado. Ah, bueno, ¿por qué se les llama nakeoshi? Porque ustedes pueden decir, solo porque no son i. No, es que con gen es muy común. Aquí estamos viendo, o sea, Tomodachi, mi amigo. Tomodachi wa gente. Mi amigo es extraño, es raro. Es un insulto realmente. ¿Verdad? Eso es, mi amigo es extraño. Pero si yo voy a hablar de una persona extraña, gen, na, hito. Entonces, cuando yo utilizo el adjetivo antes del sustantivo, necesito ponerle na. Si yo usara un ikeoshi, nada más necesito el ikeoshi. Por ejemplo, Ishitsumon. Buena pregunta. O sea, alguien preguntó lo que sea, yo digo, muy buena pregunta. Ok, Ishitsumon. Entonces, no necesito nada más que el ikeoshi pegado al sustantivo que estoy calificando. Pero recuerden que el adjetivo me califica el sustantivo, me dice cómo es ese sustantivo. Entonces, Shitsumon es pregunta, el sustantivo. ¿Cómo fue esa pregunta? Buena. Hito. ¿Cómo es esa hito? Gen. Raro. Entonces, para yo pegarlo aquí, yo no digo gen hito, sino digo gen na hito.
Ken Nahito. Por eso son Nakeoshi. Si yo digo Kirena Kaban, que también la vimos hoy, bolso bonito. Nosotros usamos el adjetivo después. Ayer me compré un bolso muy bonito. Kirena Kaban. Kirena Uchi. Una casa bonita, una casa limpia. Por eso es que estos son Nakeoshi, porque se les agrega esa partícula na. Y Kirai. Kirai también es súper importante. Kirai, bueno, ski, que tampoco está. Ski y kirai son adjetivos. Ski es de que algo me gusta. Skides. Profe, kirai no es odiar. Kirai es odiar. Puede ser hacia una comida o hacia una persona o lo que sea. Y dai kirai es como más grande. Daisuki es que me gusta mucho. Ese dai es abundancial que llamamos. Entonces igual, Kinahito, posiblemente la han escuchado. Kinahito es la persona que me gusta. Kirai Nahito, la persona que odio. Por eso son Nakeoshi. Y también porque cuando yo lo conjugo, ahí sí cambio el verbo, no el adjetivo. Y entonces en la próxima sesión vamos a ver los verbos. Ya no vamos a ver más hiraganas porque ya los acabamos. Y lo que les voy a decir, esta es un ejemplo de cómo pueden practicar los hiraganas. Porque es importantísimo que los practiquen. Entonces, vean que aquí está el hiragana y tiene cuadritos a la par. Y eso es para que uno haga, en este caso, a, i, u, e, o. A. Y, como cuando uno está en primer grado y se aprendía. Profe, aprendía Matane. Matane. Arigato gozaimasu. Arigato Sensei. gozaimasu. Arigato. Bueno, para mí mi favorita es Death Note, que es toda vieja, ¿no? Ese es el estilo. Mi mamá también es fanática de Death Note.